Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Hoy comenzamos un nuevo video, continuando la clase de teoría de los campos, donde veremos lo relacionado a magnetostática en medios materiales. El contenido de este video se basa en 7 secciones, donde primero repasaremos la teoría del dipolo magnético, luego definiremos el vector magnetización. A continuación desarrollaremos el concepto de densidad de corriente magnetización. Luego veremos las relaciones constitutivas para el magnetismo. Clasificaremos los materiales magnéticos. Luego haremos una profundización sobre los conceptos principales del ferromagnetismo. Para lo último, ver cómo los campos magnéticos se tratan en la condición de frontera entre diferentes medios. Bien, comencemos con el repaso de la teoría del dipolo magnético. Bien, vamos a tomar una espiga circular por la cual circula una corriente I y vamos a calcular en el punto P, en coordenadas esféricas, el potencial vectorial A. Si ustedes recuerdan del video anterior, vemos que para el modelo de una corriente filiforme, la definición del vector A, la solución, está dada por esta ecuación, mu0 por I sobre 4pi, por la integral de línea de diferencial de L en la circulación de la espira, dividido la distancia R. La solución del potencial vectorial A nos queda definida de esta manera, en donde particularmente vamos a tomar I por pi por al cuadrado, y recordando de física 2, eso me va a determinar el momento dipolar magnético M. Es otra forma esta de poder definir al vector potencial vectorial A, siendo M, recordando que M es el vector I por pi por al cuadrado, perpendicular a la superficie de la espira, de tal manera que si tomamos a A y le aplicamos el rotor, obtendremos el valor del campo magnético generado por la espira en el punto P, pero definido a partir de esta magnitud que es el momento dipolar magnético. Recordando de física 2 lo siguiente: cuando nosotros tenemos una espira por la cual circula corriente y la colocamos dentro de un campo magnético, que por simplicidad lo tomamos como uniforme en este caso, van a aparecer fuerzas magnéticas sobre la espira que, si nosotros volvemos a colocar el momento dipolar magnético, que va a estar definido por la corriente y por el área de la espira, en este caso pi por al cuadrado, en la dirección U sub m, que es perpendicular a al área de la espira, o sea que es colineal con el versor que define a la superficie. Si esta espira la colocamos dentro de un campo magnético, la espira va a sufrir una cupla, si bien en este caso en particular la fuerza neta va a ser 0, ya que está dentro de un campo homogéneo. Su cupla no va a ser nula, sino que la espira va a rotar. Y recordemos las dos posiciones máximas y mínimas que tenemos de cupla, en el caso en que tanto el plano de la espira coincide con el plano en donde se encuentra el vector de inducción, como en el caso que tenemos acá, la cupla va a ser máxima, mientras que esta espira va a girar hasta que se va
a poner perpendicular al campo magnético, y en ese caso va a cesar la cupla, ya que todas las fuerzas van a estar actuando en el mismo plano y no va a haber, podríamos decirlo, brazo de palanca. También podemos recordar que la estructura del campo magnético generada por una espira en su exterior es similar a la que genera un imán. Por eso se define al campo magnético o a la espira, una espira generalmente pequeña, se la define como un dipolo magnético. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de polarización en dieléctricos, hablábamos de pequeños dipolos eléctricos en el material. Es por eso que iniciamos este camino del magnetismo en la materia a través del concepto de dipolo magnético. A continuación veremos dos videos, uno de Javier Santolaya comentando el concepto del spin del electrón, y luego veremos cómo ese modelo y como modelo de dipolo magnético lo podemos aplicar a un electrón. Hola amigos voltaicos, hoy nos enfrentamos al concepto físico que ha conseguido marear a las mentes más brillantes, el spin. Hola compañeros, este vídeo está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, UPV. Mira, aquí tenemos un planeta girando alrededor de su estrella. Como es normal, tiene un giro orbital alrededor de la estrella y otro giro sobre sí mismo. En un sentido clásico, si queremos definir este giro, usamos la magnitud de momento angular, que depende de la masa del cuerpo que gira, de su distribución respecto al eje y de la velocidad de giro. De esta forma tenemos dos momentos angulares, uno orbital y otro propio del planeta en su giro sobre sí mismo. Toma buena nota porque esta magnitud es muy importante en física. El momento angular total siempre se conserva. Además, siguiendo las leyes del electromagnetismo, un cuerpo cargado que gira genera un campo magnético y por ello se comporta como un imán. Muy bien. Ahora que ya sabemos todo eso, vámonos al mundo del átomo. Podemos imaginarnos ese electrón girando alrededor del núcleo y quizás también sobre sí mismo. Entonces, ¿tendrá un momento angular también? Esto fue lo que razonaron e investigaron en 1925 Ralph Kronig, George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit. Ellos querían explicar ciertas peculiaridades del espectro de un átomo y la pregunta era, ¿puede que además del momento angular orbital del electrón en su giro alrededor del átomo posee también un momento de giro propio? A este giro lo llamaron spin, que en inglés significa, pues eso, girar. Estamos hablando de 1925, una época en la que aún no se conocían bien las peculiaridades del átomo y de las partículas subatómicas. En realidad, las analogías entre spin y momento de giro clásico acaban ahí. En primer lugar, porque el electrón o el protón como objetos cuánticos no pueden girar. No tiene sentido imaginar un electrón como una estructura sólida que gira. El electrón, en virtud de la mecánica cuántica, es como una bola informe y difusa de probabilidad. ¿Se siente? Además, el spin está cuantizado, o sea, que no puede tomar cualquier valor. Si haces girar una peonza, por ejemplo, su momento angular puede ser cualquiera. Solo tienes que conseguir que gire más rápido o más lento. En el caso de una partícula, esto no es así. Solo puede girar a ciertos valores concretos. Y por si fuera poco, el spin es un valor fijo. Nada de hacer que una partícula gire más rápido o más lento. Gira, y sigo haciendo este gesto, siempre a la misma velocidad. Ya sabes, nada de giros. El spin hay que entenderlo como una propiedad cuántica, sin análogo en el mundo real y con efectos similares al giro de una partícula cargada que produce un momento angular intrínseco y, si está cargada, un momento magnético. Es algo así como un grado de libertad interno del electrón, una propiedad intrínseca como la masa o la carga eléctrica. Y así, todas las partículas tienen spin, una cantidad fija que varía en múltiplos semienteros, 0, 1 medio, 3 medios, 2. Por ejemplo, las partículas de materia, como los electrones y los quarks, tienen spin 1 medio. Esto quiere decir que la partícula tiene que dar 2 vueltas completas para quedarse como estaba al principio. Las partículas de spin 1 medio siguen la estadística de Fermi-Dirac, de ahí que se les llame fermiones.
Además, sufren el principio de exclusión de Pauli. No puede haber dos partículas en el mismo lugar y con los mismos números cuánticos. Esto hace que con fermiones se formen capas como las de los átomos. Así, cuando en un nivel ya se han cubierto todas las posibilidades de números cuánticos, el siguiente electrón pasa a un nivel superior. Por otro lado, las partículas asociadas a las fuerzas tienen spin entero, 0 o 1, como el fotón o el gluón. Siguen la estadística de Bose-Einstein y por eso se les llama también bosones. ¿Recuerdas el bosón de Higgs, verdad? Al no tener que evitarse según el principio de exclusión, se puede aglomerar en el mismo estado cuántico, lo que da lugar a una de las maravillas de la naturaleza, los condensados de Bose-Einstein. Cuando la temperatura es muy baja, todas las partículas van al estado de mínima energía, formándose un estado colectivo. Esto no es el invento de un científico loco. La primera observación del spin proviene de un experimento en 1922 por Otto Stern y Walter Gerlach. En sus experimentos lanzaron átomos neutros de plata a través de un campo magnético no uniforme contra una pantalla. Lo que observaron fue algo imposible en el mundo clásico, una magnitud análoga a un momento magnético pero cuantizado. Habían creado un monstruo. El spin. El spin es uno de los conceptos que más se atraganta a los estudiantes de física y que es algo fundamental para entender la física y la vida. Seguro que desde ahora, si alguien te dice que su vida ha dado un giro de 360 grados, no lo corrijas. Lo que ocurre es que se trata de un nombre fermiónico de spin un medio. Vamos a ver los efectos de campos magnéticos en órbitas atómicas. Esto va a ser una perspectiva en principio clásica. Vamos a suponer entonces que tenemos un electrón en un átomo que va a tener spin, o sea, lo tomamos como que tiene un giro intrínseco y además da vueltas alrededor del núcleo. Suponemos que tiene radio R, esta órbita alrededor del núcleo, y aunque técnicamente esta órbita no va a constituir una corriente constante, vamos a suponer que el periodo que tiene, que es t igual a 2pi r sobre b, va a ser tan corto que a menos que uno lo mire realmente rápido, esto va a parecer una corriente constante. Tenemos un periodo t igual a 2pi r, o sea, el periodo era 1 sobre frecuencia, o 2pi sobre omega. En nuestro caso, omega es b sobre r, y así llegamos acá. R va a ser muy chico, B va a ser muy grande, así que suponemos que esto va a ser muy chico. Tenemos que el I, la corriente, va a ser igual. Si tomamos la definición, lambda por B, si bien no tenemos una densidad de carga lambda, lo que vamos a tomar es E con un menos para decir que tiene carga negativa, sobre 2pi r, referente al círculo, y B, el B que teníamos del periodo, y uno puede escribir esto como menos C sobre T. Dando vuelta a esto, queda ahí. Así que de esta forma tenemos la corriente que tendría la órbita del electrón. Para el momento dipolar traemos justamente el que era para el bucle circular, y pi r cuadrado, y en este caso en z versor. M entonces es, como dijimos, y pi r cuadrado es en z versor también, pero en nuestro caso el I lo tenemos, menos e sobre t, o de esta forma, es decir, que M va a ser igual a, ponemos esto, menos e 2pi r b pi r cuadrado z versor, y acá podemos cancelar el pi, un r con el cuadrado, quedando entonces menos e sobre 2 b r z versor. Como tiene un menos está apuntando para abajo, así que acá lo tenemos graficado de esta forma, o sea,
sale hacia abajo, y como cualquier otro dipolo magnético, este va a estar sujeto a un torque M por B. Esto habíamos visto en torques y fuerzas en dipolos magnéticos, habíamos llegado a la fórmula justamente M por B para el torque debido a un campo magnético externo. Bien, teniendo en cuenta que, según lo que hemos visto, los átomos, los electrones de los átomos se comportan como pequeños dipolos, podemos pasar a ver el tema de lo que es vector de magnetización. Resumiendo en un modelo muy sencillo, si los electrones con su momento dipolar magnético están desalineados dentro de la materia, si yo los someto a un campo externo, esos dipolos se van a alinear con respecto al campo magnético externo. Veremos más adelante que hay diferentes formas de alinearse en el sentido del campo contra el sentido del campo, pero eso es para un poco más adelante en el video. Lo que sí podemos decir es que nosotros podemos calcular de la misma manera que lo hicimos para el campo eléctrico y con el vector polarización la densidad de momento magnético, de momento dipolar magnético, la vamos a definir como vector magnetización, de la misma manera que hemos definido vector polarización para los dieléctricos. Para los materiales magnéticos definiremos el vector magnetización, que no es ni más ni menos que la densidad de momento dipolar magnético de la materia. Dicho esto, podremos pasar, como lo hicimos en su momento con la corriente de polarización, con las cargas de polarización, veremos ahora el concepto de densidades de corriente de magnetización. Comencemos recordando algo que vimos en videos anteriores cuando vimos electrostática en medios materiales. Si ustedes recuerdan, el potencial escalar creado por un dipolo eléctrico, sea una carga positiva y una carga negativa separadas a una distancia L, está definido por esta ecuación en donde teníamos que P era el momento dipolar eléctrico, Q por L. Si en lugar de tener un dipolo teníamos un dieléctrico polarizado, definiendo para un diferencial de B', podíamos calcular en el punto O el diferencial de potencial escalar a partir del vector polarización. Bien, esto mismo vamos a plantear para comenzar el estudio de la densidad de corriente de magnetización. Región en el espacio definida por un material magnético, en donde vamos a plantear que el diferencial de potencial vectorial magnético generado en el punto O por un diferencial de volumen de material magnético va a estar definido, como vimos, por esta expresión. Si recordamos que el gradiente visto del punto fuente de 1 sobre R es el vector R dividido R cubo, podemos reemplazar la expresión y integrando para hallar el potencial vectorial magnético nos va a quedar que es mu0 sobre 4pi por la integral de volumen, donde está la fuente, sería el material magnético, es el vector magnetización vectorial, el gradiente primado de 1 sobre R. Recordando la identidad vectorial que el rotor de un campo escalar por un campo vectorial es el gradiente del campo escalar, vectorial, el campo vectorial, más el campo escalar
por el rotor del campo vectorial. Si nosotros ahora definimos este término como el campo vectorial siendo el vector magnetización y el campo escalar es 1 sobre R, podemos reescribir la identidad vectorial que nos va a quedar escrita de esta manera. Retomamos de vuelta las dos expresiones últimas que vimos y hacemos el reemplazo de la identidad vectorial de este término dentro de la integral. Nos va a quedar que la integral ahora va a tener dos sumandos, uno positivo y otro negativo. Ahora lo que podemos hacer es recordar una identidad del cálculo, del cálculo vectorial en donde la integral de volumen del rotor de esta expresión la podemos reemplazar por menos la integral cerrada de superficie de m vectorial, el versor que define la diferencial de superficie. De tal manera que la expresión ahora nos quedan una integral de volumen y una integral de superficie. Retomando la última expresión, podemos ir haciendo analogía con lo que vimos para la polarización en la materia. Podemos definir una densidad volumétrica de magnetización J y una densidad superficial de magnetización K. De tal manera que si ustedes ven, J se define como el rotor de M. ¿Se acuerdan que antes era la densidad volumétrica de la divergencia de P? Mientras que vamos a definir a K sub M como densidad de corriente superficial y no es ni más ni menos que el producto vectorial del vector magnetización con respecto a el versor que define la normal de la superficie que delimita el material magnético en estudio. Es decir, que tal cual como hicimos para polarización en la materia, el esquema conceptual que nos queda para un material magnetizado es definida la materia, la modelamos como un conjunto de dipolos que están descritos por la densidad de momento dipolar M o magnetización y la reemplazamos por densidades de corriente volumétrica y superficial de magnetización equivalentes. Vamos a ver ahora las relaciones constitutivas para el campo magnético. Nosotros sabemos que, como una de las ecuaciones de Maxwell, la divergencia del vector de inducción magnética siempre vale 0. Y el rotor de B es mu0 por JL, un medio no magnético vacío, sin dependencia temporal. Reescribiendo, podemos escribir que el rotor del vector de inducción magnética dividido mu0 es igual a la densidad de corriente libre. A esta nueva magnitud que se ha generado como B dividido mu sub 0 se la define como vector intensidad de campo, H. Y aquí tenemos definido un nuevo vector en donde el rotor de H es igual a la densidad de corriente libre. Habíamos visto que en un material magnético, sin presencia de corrientes libres, el rotor de B sobre mu0 sería igual a la densidad de corriente de magnetización, que a su vez lo habíamos definido recién como el rotor del vector magnetización, sin tener en cuenta corrientes externas. En el caso de que tengamos un material magnético con corrientes externas, podemos ver que el rotor de B es la suma de las dos corrientes de magnetización, es decir, la suma de los dos rotores. Por vía de que
esta identidad, nos va a quedar básicamente que B es igual a mu0, la suma de H más M, y esta es la forma que tenemos para definir el vector de inducción magnética en función del campo H y el campo M, para un material magnético. Veamos ahora la relación constitutiva para el magnetismo, pero en medios lineales. Si el medio es lineal, el vector de magnetización tiene una dependencia proporcional directamente al campo H, de tal manera que la constante de proporcionalidad es lo que se denomina la susceptibilidad magnética. De esta manera podemos reescribir al vector de inducción magnética como mu0 por 1 más susceptibilidad magnética por H, definiendo a 1 más la susceptibilidad magnética como el mu relativo, la probabilidad magnética relativa del medio, nos queda que B es igual a mu por H, siendo mu0 por mu relativo, algo que ya es conocido por ustedes de diferentes materias. Bien, ¿cómo se clasifican los medios materiales desde el punto de vista magnético? Vamos a ver una breve clasificación. Los materiales magnéticos se clasifican en primera instancia como lineales o no lineales. Dentro de los lineales tenemos los diamagnéticos, donde tenemos un mu relativo levemente menor que 1, y los materiales paramagnéticos, donde tenemos un mu relativo mayor que 1. En el caso de los materiales no lineales, tenemos los materiales ferromagnéticos, donde más allá de ser no lineales, tienen un mu relativo mucho mayor que 1. En este video vamos a hablar de las propiedades magnéticas de los elementos. Dichas propiedades se hacen evidentes cuando interacciona un campo magnético externo con una muestra de un elemento, es decir, cuando se le acerca un imán a dicha muestra. De esta forma, se pueden clasificar a los elementos como diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos. Los elementos diamagnéticos son débilmente repelidos por las líneas de fuerza del campo magnético externo. Los elementos paramagnéticos son débilmente atraídos por las líneas de fuerza del campo magnético externo. Y los elementos ferromagnéticos son fuertemente atraídos por las líneas de fuerza del campo magnético externo. Para empezar a comprender este comportamiento, debemos analizar cómo se comporta un electrón al interior de un átomo. Dentro de un átomo, un electrón tiene dos movimientos, uno de traslación alrededor del núcleo y el otro de rotación sobre su propio eje. Siendo el electrón una partícula cargada en movimiento, posee un campo magnético, es decir, se comporta como un imán. Por ello, el electrón posee un campo magnético debido a sus movimientos de traslación y de rotación. De estos dos movimientos, el que contribuye en mayor medida al carácter magnético de un elemento es el movimiento de rotación. Si el electrón gira, como se muestra en la primera figura, genera un campo magnético, cuyas líneas de flujo salen por arriba y entran por debajo. Si el electrón gira en el sentido contrario, genera un campo magnético inverso al primero. Si analizamos ahora al átomo de hidrógeno, nos encontramos con que, de acuerdo a su configuración electrónica, su único electrón se encuentra en el orbital 1s. Por lo tanto, dicho orbital presentaría un campo magnético debido al movimiento de rotación de ese electrón y por lo tanto el átomo presentaría un campo magnético debido al campo magnético del orbital. Esto hace del átomo de hidrógeno un elemento paramagnético. Ahora bien, en el caso del átomo de helio, de acuerdo con su configuración electrónica, sus electrones están en el orbital 1s. El primer electrón tiene un campo magnético propio. Sin embargo, el segundo electrón, que se encuentra en el mismo orbital, gira en sentido contrario, lo cual hace que su campo magnético sea opuesto al campo magnético del primero. En otras palabras, se cancelan mutuamente los campos magnéticos de los electrones, dando como resultado que el orbital no presente campo magnético neto, y por lo tanto, el átomo de helio no presentaría tampoco un campo magnético, haciendo de este un elemento diamagnético. Cuando un electrón se encuentra solo en un orbital,
se dice que está desapareado, como en el caso del átomo de hidrógeno, y cuando están dos electrones en el mismo orbital, se dice que están apareados, como en el caso del helio. Analizando los elementos siguientes de la tabla periódica, tendríamos que el litio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s1, presenta un electrón desapareado en el orbital 2s, como se puede observar, de lo cual se deduce que el átomo sí presentaría un campo magnético, por lo cual se le considera como un elemento paramagnético. El átomo de berilio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, presenta todos sus electrones apareados, por lo tanto es un elemento diamagnético. De forma similar, se puede establecer el carácter magnético de otros elementos, como se muestra en los casos siguientes. El boro presenta un electrón desapareado en los orbitales 2p, por lo que es paramagnético. Y lo mismo pasa con los demás elementos, como el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, que presentan electrones desapareados en los orbitales 2p, por lo que se los considera paramagnéticos. Sin embargo, en el átomo de neón, todos los electrones de los orbitales 2p se encuentran apareados, lo que implica que es un elemento diamagnético. Con el procedimiento anterior, se puede establecer entonces si un elemento es diamagnético o paramagnético. Sin embargo, la pregunta que queda pendiente es ¿cuándo un elemento es ferromagnético? El ferromagnetismo no se puede determinar con el simple análisis de la configuración electrónica, ya que es necesario determinarlo experimentalmente. Para comprender cuándo un elemento es paramagnético o ferromagnético, debemos entender qué son los dominios magnéticos. Un dominio magnético se presenta cuando en una porción de material paramagnético existen zonas en las cuales están agrupados átomos que tienen su campo magnético orientado prácticamente en el mismo sentido. Estas zonas se conocen como dominios magnéticos. Son muy pequeñas, tienen forma poligonal y están separadas entre sí por las denominadas paredes de Bloch, que no son otra cosa que una zona de transición de dipolos magnéticos de un dominio a otro. Si se suman los campos magnéticos de los átomos que conforman el dominio, se obtendría el campo magnético del dominio. Esto implica que cada dominio magnético presenta un campo magnético neto y que la suma de los campos magnéticos de los dominios permitiría obtener el campo magnético del material. Los dominios magnéticos son muy pequeños. Si fuesen circulares, sus radios estarían en el orden de los 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6 metros, de tal forma que una muestra de material puede contener cientos, miles o millones de dominios magnéticos. Para explicar el comportamiento de los elementos paramagnéticos y ferromagnéticos, consideraremos que los dominios magnéticos de una pequeña porción de material son circulares, y sus campos magnéticos se encuentran orientados en diferentes sentidos. De esta forma, al introducir esa porción de material dentro de las líneas de flujo de un campo magnético externo, lo que sucede es lo siguiente. Como puede observarse, los dominios magnéticos se orientan en la dirección de las líneas de flujo del campo magnético externo. En este ejemplo, se observa que algunos de los dominios no se orientaron totalmente, pero se podrían orientar si se aplica un campo magnético externo de mayor intensidad. Si posteriormente se retira el campo magnético externo, los dominios magnéticos recuperan su orientación anterior, como puede observarse. Por lo tanto, podemos asegurar de que se trata de un elemento paramagnético. Sin embargo, si después de retirar el campo magnético externo, los dominios quedan orientados en el sentido del campo magnético externo, podremos asegurar que el elemento es ferromagnético. Y se dice que quedó magnetizado o imantado el material. En conclusión, los elementos paramagnéticos se magnetizan al estar bajo la influencia de un campo magnético externo, pero pierden su magnetización al quedar fuera del campo magnético externo. En cambio, los elementos ferromagnéticos se magnetizan al estar bajo la influencia de un campo magnético externo,
pero mantienen su magnetización al quedar fuera de dicho campo. A condiciones de 20 grados centígrados y una atmósfera, los elementos que presentan carácter ferromagnético son el hierro, el cobalto y el níquel. Sin embargo, a temperaturas menores, otros elementos pueden presentar carácter ferromagnético, como por ejemplo el gadolinio a 18 grados centígrados. Por otra parte, si se calienta un material ferromagnético hasta determinada temperatura, puede perder su carácter ferromagnético. A esa temperatura se le conoce como temperatura de Curie, en honor a Madame Curie, quien descubrió este fenómeno. Las temperaturas de Curie para el hierro, el cobalto y el níquel son las siguientes. Para el hierro, 770 grados centígrados. Para el cobalto, 1115 grados centígrados. Y para el níquel, 354 grados centígrados. Todos los materiales ferromagnéticos que se conocen en la actualidad tienen una temperatura de Curie característica. Ejemplo de ellos son los siguientes. Los materiales ferromagnéticos se emplean en una gran cantidad de dispositivos debido a las propiedades magnéticas que presentan. Sin embargo, no todos tienen las mismas características. Por lo anterior, para elegir el material ferromagnético más adecuado, es necesario conocer las propiedades, y entre estas, una de las más importantes es el llamado ciclo de histéresis del material. En este video vamos a hablar del ciclo de histéresis de los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos poseen pequeñas zonas que tienen un momento magnético diferente de cero. A estas zonas se les llama dominios magnéticos, y su momento magnético es el resultado de la suma de los campos magnéticos de los átomos presentes en el dominio. Un material ferromagnético inicialmente puede tener todos sus dominios magnéticos orientados en diferentes sentidos, de tal forma que la suma de ellos da un campo magnético resultante prácticamente nulo para el material. Sin embargo, si dicho material se coloca bajo la influencia de un campo magnético externo, varios de sus dominios magnéticos se alinean con las líneas de fuerza de dicho campo, lo cual implica que si ahora se suman los dominios magnéticos del material, este tendría un campo magnético resultante muy diferente de cero. Y si aumenta la intensidad del campo magnético externo, los dominios magnéticos se pueden llegar a alinear en su totalidad, de tal forma que al sumar los dominios magnéticos se tendría un campo magnético inducido máximo para el material. Lo anterior implica que un campo magnético externo H induce en el material un campo magnético B. En consecuencia, si el campo magnético externo es pequeño, el campo magnético inducido es pequeño, pero si el campo magnético externo es grande, el campo magnético inducido es grande. Para explicar el ciclo de histéresis de los materiales ferromagnéticos, consideraremos al campo magnético externo H como la variable independiente y al campo magnético inducido B como la variable dependiente, de tal forma que tendríamos un sistema cartesiano como el siguiente. Ahora bien, si consideramos una muestra de material ferromagnético cuyo campo magnético neto es nulo y lo sometemos a la influencia de un campo magnético externo H, cuya intensidad se aumenta poco a poco, se puede graficar el campo magnético externo H contra el campo magnético inducido B, obteniéndose una gráfica como la siguiente. A la curva obtenida se le conoce como curva de primera saturación. Como se puede observar, en dicha curva, para cierto valor de campo magnético externo, se alcanza un campo magnético inducido máximo, y aunque aumenta el campo magnético externo, ya no aumenta el campo magnético inducido. Esto es debido a que todos los dominios magnéticos están orientados en el sentido del campo magnético externo. Si una vez alcanzada la magnetización máxima, se disminuye poco a poco el campo magnético externo, se disminuiría también el campo magnético inducido, es decir, se empezaría a desmagnetizar el material, pero siguiendo un camino distinto al recorrido durante la curva de primera saturación, obteniéndose una gráfica como la siguiente. Como se observa, aun cuando el campo magnético externo es nulo, el material conserva un campo magnético inducido grande,
se dice entonces que el material quedó magnetizado. El hecho de que no se conserve el campo magnético inducido máximo se debe a que algunos dominios se desorientan ligeramente. Si ahora se aplica un campo magnético externo de sentido opuesto al anterior, empezaría a disminuir la magnetización del material hasta hacerse nula, como se observa en la gráfica siguiente. Esto es debido a que los dominios magnéticos se irían orientando ahora en sentido contrario. Al continuar aumentando el campo magnético externo de sentido opuesto, el material se iría magnetizando, pero en el sentido contrario al de su primera magnetización, obteniéndose una gráfica como la siguiente, donde el material va a adquirir un campo magnético inducido de sentido contrario al anterior, hasta llegar a un punto de máxima saturación, donde los dominios están alineados en sentido contrario a como se alinearon en la curva de primera saturación. Ahora, si se disminuye el valor del campo magnético externo de sentido opuesto hasta hacerlo nulo, se obtiene una gráfica como la siguiente, donde el material conserva un campo magnético inducido ligeramente menor, debido a que algunos dominios se desalinearon ligeramente. Si ahora se aplica un campo magnético externo del mismo sentido que el empleado inicialmente, se obtendría una gráfica como la siguiente, donde al ir aumentando dicho campo, iría disminuyendo el campo magnético inducido hasta hacerse nulo, debido a que los dominios quedan desalineados. Finalmente, si se continúa aumentando el campo magnético externo, iría aumentando el campo magnético inducido, hasta llegar a la máxima saturación que se alcanzó en la curva de primera saturación, debido a la alineación total de los dominios con el campo magnético externo. De esta forma se completa el ciclo de estéresis del material. Específicamente, se le llama ciclo de estéresis al ciclo que forman todas las curvas excepto la de primera saturación. El ciclo de estéresis de un material ferromagnético puede ser angosto o ancho, dependiendo de la composición del material. Los materiales con ciclo de estéresis angosto se les llama materiales ferromagnéticos blandos, y a los que tienen un ciclo de estéresis ancho se les llama materiales ferromagnéticos duros. Los materiales ferromagnéticos duros se magnetizan al aplicar un campo magnético grande, y para desmagnetizarlos se requieren de campos magnéticos grandes. Por ello, se emplean en la fabricación de dispositivos de almacenamiento de información como los discos duros de una computadora, las cintas magnéticas de audio o video, las tarjetas de crédito, los boletos del metro, etc. Vamos a estudiar ahora la última parte del magnetismo en la materia, que son las condiciones de frontera entre diferentes medios magnéticos. Tal cual como lo hicimos para el campo eléctrico, vamos a estudiar qué pasa con los campos B y H en la separación entre medios que tienen diferente permeabilidad magnética. Si primero estudiamos la componente normal de los campos, nos ubicaremos con el vector de inducción magnética, igual que lo hicimos para el campo eléctrico y a través de la ley de Gauss, tomando un cilindro imaginario y haciendo tender su altura a 0, llegamos a la conclusión de que, aplicando la ley de Gauss a ese cilindro, nos va a quedar que, como no existe en la interfaz de separación, tampoco en otro lugar, densidad superficial magnética, porque carga magnética escalar no ha sido detectada todavía, no existe en el modelo electromagnético clásico, nos queda que las componentes normales del vector de inducción magnética se mantienen continuas. Si ahora estudiamos qué pasa con las componentes tangenciales y aplicando la ley de Ampère a una circulación, veremos que si nosotros dentro del modelo de densidad de corriente superficial libre podríamos llegar a tener entre la separación entre ambos medios, la diferencia entre ambas componentes tangenciales del campo magnético nos dará la densidad de
corriente superficial libre. Para el caso general, en que no esté orientado H estrictamente en forma tangencial, la forma de calcular esta igualdad y la condición de frontera es la resta de ambos campos, tanto en el medio 1 como en el medio 2, producto vectorial con el versor que define a la normal del medio 1 con respecto al medio 2. Este producto vectorial nos dará la densidad superficial de corriente libre que existe en la interfaz entre ambos medios. Ahora veremos un primer ejemplo sencillo para poder fijar algunos conceptos que vimos hace un rato en el video. Vamos a resolver un problema donde se tiene un conductor, radio B, y suficiente longitud para considerarlo infinito. Por él circula una corriente continua constante en el sentido positivo del eje Z, y el material del conductor se puede considerar magnético y lineal, o sea que tiene un mu relativo levemente mayor que 1. Lo que nos pide determinar son los vectores H, M y B en todo el espacio, determinar las densidades de corriente en magnetización equivalentes y evaluar los campos en la frontera entre el conductor y el aire. Como estamos trabajando en corriente continua, podemos definir el campo J vamos a llamarlo JL, J libre, densidad de corriente libre, como la corriente dividido la sección transversal en el sentido de un sub z versor. Vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas por comodidad y para comenzar con el punto A vamos a empezar a determinar el campo, la intensidad del campo magnético H, que va a ser igual a I. Acá se abren dos posibilidades para para los ρ menor que B y para los ρ mayores o iguales que B. Entonces vamos a plantear un caso para los ρ menores que B y para los ρ mayores o iguales que B. Haciendo una circulación en el sentido antihorario, porque vemos que la densidad de corriente o la corriente eléctrica va a estar en el Z positivo, sabemos que el campo magnético va a tener solo componente en phi, versor, y lo que vamos a poder determinar es que es H en U sub phi versor por la circulación 2 pi ρ va a ser igual a la corriente encerrada en esa circulación. Como estamos en los ρ menor que B, la corriente encerrada va a ser la densidad JL, que es constante, por pi por ρ al cuadrado, obviamente también en phi versor. De tal manera que podemos decir que H nos va a quedar que va a ser JL sobre 2, dependencia lineal con respecto al radio en U sub phi versor. Acá tendremos H para los ρ menores que B. Y los ρ mayores que B, tendremos que la ley de Ampère la vamos a escribir como módulo de H
2 pi rho menos su phi versor igual a JL pi B al cuadrado, porque siempre estaremos encerrando toda la corriente, de tal manera que H nos va a quedar JL B cuadrado sobre 2 rho en U sub phi versor, y ahí vemos la dependencia con el inverso de la distancia que tiene el campo H fuera del conductor. Bien, una vez que determinamos H, lo que tenemos que hacer, podemos determinar M. M, como el medio es lineal, tiene una dependencia lineal con H a través de la susceptibilidad magnética. De tal manera que para los ρ menores que B, o iguales, M va a valer JL sobre 2 ρ por XM en U sub phi versor. Y para los ρ mayores que B, M valdrá 0, porque estamos en el aire, que lo tomamos como vacío, y lo tomamos a mu como mu 0. Bien, ahora vamos a determinar B. Nosotros sabemos que B es igual a mu 0 por M más H. Acá también vamos a determinar para los ρ menores que B y para igual, y para los ρ mayores que B. En este caso, B valdrá mu 0 por, reemplazando a M y a H por los valores obtenidos, vamos a tener que M va a ser XM por JL sobre 2 ρ más JL ρ sobre 2, todo en U sub phi versor. De esta manera nos queda que B es igual a factor común JL ρ sobre 2 por mu 0 XM sobre, perdón, más 1. Recuerden que esta es la definición del mu relativo, de tal manera que B me queda JL ρ sobre 2 por mu en phi versor. El B para mayor, para los radios mayores que B, va a ser igual a mu 0 por H, ya que M, la magnetización vale 0, esto me dará JL ρ sobre 2 mu 0 en U sub phi versor. Y acá tenemos a B calculado también para todo el espacio. Bien, el punto B nos pide determinar las densidades de corriente de magnetización. Nosotros sabemos que la J de magnetización es el rotor del vector magnetización. De tal manera que si planteamos el rotor en coordenadas cilíndricas,
obtendremos lo siguiente. Mu sub rho por U sub phi y U sub z. La derivada con respecto a rho, la derivada con respecto a phi, la derivada con respecto a z. Y las componentes del vector de magnetización serán 0, rho por m sub phi y 0, este es el determinante, y todo multiplicado por el coeficiente métrico H2, que es 1 sobre rho, o sea, 1,8 sobre H2 es 1 sobre rho. Esto, en definitiva, nos queda una única componente que va a ser el U sub z de 1 sobre rho por la derivada parcial con respecto a rho de rho m sub phi. Si nosotros reemplazamos, nos va a quedar que esto es 1 sobre rho por la derivada parcial, con respecto a rho de rho por m sub phi. M sub phi nos daba tanto como JL sobre 2 rho por la susceptibilidad magnética, Quiere decir que Jm es igual a 1 sobre rho. Acá fíjense que tenemos rho cuadrado, la derivada de rho cuadrado es 2 veces rho, dividido 2 me queda rho. Y entonces esto me quedará la derivada con respecto a rho de JL rho cuadrado, susceptibilidad magnética, sobre 2 dándome esto como resultado. 2 rho sobre 2 me queda rho, con el rho de afuera se va, y me da que la densidad de corriente magnetizante volumétrica va a ser JL por la susceptancia de magnetización sobre 2 en U sub Z versor. Si ahora calculamos la densidad superficial de corriente de magnetización, sabemos que es el producto entre M vectorial U12 normal. Si nosotros vamos al gráfico, veremos que este vector es U12 normal, que coincide el versor con mu sub rho, ya que es el versor correspondiente a la componente radial. Esto es M y esto nos quedará U sub rho, U sub phi, U sub z de 0, m phi, 0, 1, 0,
0. Si nosotros hacemos este producto vectorial, nos va a quedar que en ρ tendremos m sub phi por 0 menos 0, 0. En mu sub phi tendremos 0 también por 0. Y en mu sub z tendremos menos mu sub phi. Básicamente, lo que estamos teniendo es que tengo una densidad superficial que va a valer JL sobre 2 XM ρ en U sub Z, siendo ρ en ese punto igual a B, con signo menos. Eso me indica que va en el signo negativo del U sub Z. De esta manera, lo que podemos decir es que voy a tener una densidad superficial equivalente K sub M, que va en el sentido de las Z negativas, y voy a tener una densidad volumétrica de corriente de magnetización que va en el eje Z positivo. Si ahora calculamos y verificamos las condiciones de frontera para los campos, veremos que primero definiremos que la componente tangencial de la superficie de separación entre el medio 1, el conductor, y el medio 2, el aire, coincide con U sub phi, mientras que la componente normal entre ambos medios 1 y 2 coincide con la componente con el versor U sub ρ. De tal manera que para H, por ejemplo, H1 menos H2 vectorial U sub N12 va a ser igual a H1 en U sub phi versor menos H2 en mu sub phi versor, producto vectorial de sub ρ. Esto nos va a dar 0, ya que H1 coincide con H2. La componente tangencial del campo, y en este caso es todo el campo H, no tiene salto. Mientras que si analizamos las componentes normales, B1 normal menos B2 normal, verificamos que nos va a dar 0, ya que este campo es 0 y esta componente es 0, ya que el campo es tangencial a la superficie de separación. De tal manera que acá verificamos las dos condiciones de frontera, el cumplimiento de ambas condiciones de frontera, y podemos ver que si a H1 lo escribimos como B
sobre mu, y a H2 lo escribimos como B sobre mu 0, veremos que la relación que existe entre B1, mu relativo, mu 0, y B2, mu 0, llegamos a la conclusión de que en este caso B1 es igual a mu relativas veces el campo en el aire. Como toda la componente del campo magnético e inducción magnética están en forma tangencial a la superficie de separación, directamente ambos campos se relacionan a través de mu r, quiere decir que el campo, la inducción magnética, se intensifica mu r veces en el conductor con respecto al aire, y en particular en la superficie de separación, la relación de los campos B va a ser la que está planteada en este punto. Bien, veamos ahora otro ejemplo en donde, fíjense, se introduce coaxialmente una varilla circular de material magnético con permitividad mu, con un mu relativo mayor que 1, material lineal, en un solenoide muy largo lleno de aire. El radio de la varilla A es menor que el radio interior del solenoide B. En el devanado del solenoide tiene n vueltas por unidad de longitud y por el circula una corriente I. Determinar los mismos parámetros que en el problema anterior. Primero los campos en todo el espacio, luego las densidades de corriente de magnetización equivalentes y por último evaluar los campos en la frontera entre conductores y aire. Si ustedes se fijan en este ejemplo, tenemos tres regiones. Una región que es hasta el radio A con el material 1, otra región que es hasta el radio B y una región externa que es para R mayores que B. Entonces, si nosotros recordamos por ley de Ampère, sabemos que el campo H generado por un solenoide infinito en su interior va a valer n veces la corriente en U sub z versor para los ρ en coordenada cilíndrica menores o iguales que B. Y H va a valer 0 para los ρ mayores que B. De esta manera tenemos determinado el campo H en el interior del solenoide. Si nosotros queremos calcular ahora cuánto vale M, tendremos que M, al ser un material lineal, depende proporcionalmente de H. Quiere decir que M vale XM N I en mu sub z. De la misma manera, esto es obviamente para los ρ menores o iguales que A, ya que fuera del material magnético la magnetización es nula o prácticamente nula en el aire. Si ahora calculamos B, también B lo vamos a calcular para tres regiones. B para ρ menor que A va a ser mu 0 por M más H. Esto quiere decir que va a ser mu 0 por la susceptibilidad por L por I más NI
en U sub z. Esto va a dar un 0, NI factor común de la susceptibilidad más 1. Recuerden que esto es muy relativo, como era de esperar. B va a valer mu 0, mu r, n por i, en mu sub z, para los ρ menores iguales que A. B va a valer mu 0h, ya que para los ρ mayores que A, m vale 0, con lo cual esto va a ser mu 0 n i en U sub z para los ρ comprendidos entre A y entre B, y B va a ser igual a 0 para los ρ mayores que B. De esta manera tenemos caracterizados todos los campos. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la densidad magnética de corriente, la densidad de corriente de magnetización, sabemos que es el rotor dm que en coordenadas cilíndricas U sub ρ, U sub phi, U sub z, la derivada con respecto a ρ, la derivada con respecto a phi y la derivada con respecto a z de 0, 0, xm, n por i, faltaría un ρ y acá otro ρ. Fíjense que la coordenada en ρ nos va a dar 0 menos la derivada con respecto a ρ de la susceptibilidad NI en U sub phi más Fíjense que el resultado de determinante da 0, ya que no hay ninguna variable para derivar. Quiere decir que la densidad volumétrica de magnetización en este caso vale 0. ¿Qué va a pasar ahora con la densidad superficial de magnetización, que es m vectorial U normal 1, 2? Si nos fijamos en el gráfico, vemos que la componente normal coincide con la componente radial. Quiere decir que nosotros esto lo podemos escribir como m
vectorial U sub ρ. Esto nos dará U sub ρ, U sub phi, U sub z, m lo tenemos en componente z, y tenemos componente del versor en ρ. Esto nos dará 0 por 0 menos 0 por x0 en ρ, en phi, nos va a dar 0 por 0 menos n por i, significa que la densidad superficial de corriente de magnetización es igual a la susceptibilidad por n por i en u sub phi versor. Bien. Si ahora calculamos las condiciones de frontera, nosotros sabemos que HT1, perdón, H1 menos H2 vectorial U sub n 1, 2 me tiene que dar igual a la densidad superficial de corriente libre, mientras que Bn1 coincide con Bn2. Nosotros tenemos el salto entre el material magnético y el aire, y después si suponemos el arrollamiento infinitamente chato, podemos determinar que la bobina representa una superficie de separación entre el adentro y afuera, sería como un cilindro de espesor de pared nulo y de radio A. De tal manera que ahí también vamos a estudiar qué pasa con el adentro y el afuera. Vamos primero para la condición en donde tenemos el radio B. Este va a ser nuestro versor normal de superficie de separación, que va a coincidir con un sub ρ. Vamos a estudiar primero la componente tangencial del campo magnético, la intensidad del campo magnético en la superficie de separación, en donde vamos a aplicar esta condición 1. Nosotros sabemos que H1 coincide con H2, ambas evaluadas a ρ igual a A. Con lo cual podemos determinar que no tenemos densidad superficial de corriente de magnetización entre ambas en la superficie que separa el material conductor del aire, como ya lo habíamos visto, porque era una condición del problema. Y también las componentes normales coinciden del vector de inducción, ya que ambas valen 0. Ahora, perdón, acá es A. Estábamos hablando del conductor. Si ahora vamos a B,
vamos a ver que H1 es N y U sub Z. Y habíamos visto que el campo exterior es igual a 0. De tal manera que nos queda que H1, N y U sub Z, vectorial, U sub ρ, nos va a dar la densidad superficial de corriente de magnetización. Nosotros resolvemos el determinante, vamos a ver que la única componente que nos queda es sub phi, y con un menos adelante y con menos L por I, vamos a ver que K sub L va a ser igual a N por I en U sub inversor. Fíjense que un solenoide o una bobina con un ancho de bobina infinitamente pequeño puede ser de alguna manera modelado como una densidad superficial de corriente libre, cuyo valor es N por I y va a estar en mu sub phi versor.